Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Montserrat Uriel, soy doctora en ginecobstetricia, especialista en alto riesgo obstétrico. Ya me conocen por los cursos. Aquí está conmigo la doctora Jimena Romero. Bueno, buenas noches otra vez a todos, bienvenidos. Como para los que no nos conocieron la vez pasada, igualmente, mi nombre es Jimena Romero, soy especialista en ginecología y obstetricia y también con especialización en medicina fetal de la Fetal Medicine Foundation, y pues somos docentes de la Universidad del Bosque, que también estamos haciendo investigación para tratar de resolver las diferentes patologías de las maternas. Pues le damos la bienvenida. En esta sesión nos vamos a dedicar al módulo 3 y 4, resolverles las preguntas. Esperamos que sea de satisfacción para ustedes. Bueno, en el módulo 3 y en el módulo 4 lo que tenemos sobre todo es hablar del manejo farmacológico, de otros tipos de manejos, así como ver situaciones especiales como es el embarazo y la lactancia y bueno, algunas complicaciones del síndrome de flujo vaginal, así como la consejería y la prevención que debemos de tener en cuenta. Bueno, entonces iniciemos recordando qué es el síndrome de flujo vaginal. Es un concepto que se maneja hace poco. Hace unos años nosotros no teníamos agrupado las diferentes patologías de flujo vaginal bajo este concepto de flujo vaginal. Y como lo mencioné, entonces hoy en día se agrupan estas patologías y que son las que nos causan las infecciones del tracto genital inferior, y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Es que se pretende dar una aproximación diagnóstica dependiendo de la sintomatología y el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues importantísimo dentro de esto, y para poder hacer un buen diagnóstico del síndrome de flujo vaginal, es primero que todo hacer una buena anamnesis a las pacientes, en la que nosotros les preguntemos todos los signos y síntomas que la paciente tiene, que nos puede indicar sobre cuál es la diferente patología que puede tener, y si con muchas veces haciendo una buena anamnesis, vamos a tener mucha idea sobre cuál es la patología que está sufriendo la paciente en ese momento. Ya viene un segundo paso, que es la exploración como tal de la paciente. Siempre debemos examinar a las pacientes. Hoy en día, con los tiempos que tenemos de consulta, muchas veces esta parte se hace difícil, pero es de vital importancia mirar y corroborar lo que la paciente nos dice, porque con estas dos cosas, tanto la anamnesis como la exploración, te podemos la mayoría de las veces tener una idea del tratamiento. Entonces, y ya viene la tercera parte, que si no tenemos un diagnóstico seguro, pues tenemos que pedir unas pruebas complementarias para poder hacer un buen diagnóstico y un manejo exitoso en nuestras pacientes. Entonces, tenemos tres momentos importantes. Uno es cuando las pacientes ya tienen un diagnóstico etiológico, ya sea por lo que acabamos de comentar o que la paciente nos trae un frotis de flujo vaginal. Entonces, el primer momento es que nosotros, teniendo ese diagnóstico, iniciamos el manejo con un antimicrobiano específico, y la paciente pues el tratamiento es exitoso. Un segundo manejo es cuando las pacientes, un segundo momento es, por ejemplo, cuando damos tratamiento y las pacientes no mejoran con ese tratamiento, y entonces vamos a tener las recidivas al manejo. Y ya un tercer momento son las pacientes en las que muchas veces no tenemos un diagnóstico como tal etiológico, damos un tratamiento, la paciente no mejora con el tratamiento infeccioso, y entonces ya pues podemos hablar de que la paciente tiene otro tipo de patología que normalmente no es una enfermedad infecciosa.
Entonces, entrando en el primer escenario, ¿cuál es el manejo según microorganismo? Yo la verdad considero que esta diapositiva es la que más claro deberíamos tener todos, además es hasta la más fácil de conocer, uno siempre puede buscar las guías. Lo más importante es, como decía la doctora Romero, que uno tenga claro si tiene un diagnóstico preciso y puede poner un tratamiento, ya sea por una prueba o porque tenga una prueba de confirmación o ya sea por la exploración y la clínica. Es muy importante que exploremos a la paciente, como veíamos en módulos anteriores. Entonces, analicemos las tres infecciones vaginales según microorganismo. Entonces, si tenemos una vaginosis bacteriana, la primera línea va a ser el metronidazol, ya sea oral o sea vaginal. Y segunda línea, pues la clindamicina. Tenemos que tener en cuenta que así como en la infección por tricomona podemos utilizar el metronidazol en una sola dosis de 2 gramos vía oral, no así la debemos utilizar en la vaginosis bacteriana, dado que su vida media de absorción es corta y en la mayor parte de las ocasiones vamos a tener recidivas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que debemos utilizar, si utilizamos metronidazol por vía oral, un tratamiento largo de 7 días. Importante seguir recomendando que no es necesario hacer un seguimiento posterior, no necesitamos un frotis de control, ¿sí? Excepto, como veremos más adelante, en el embarazo. Para el tratamiento de la tricomona, fundamental tratar a la paciente y a la pareja, ¿sí? Y siempre aquí debemos hacer una comprobación microbiológica de que hemos conseguido erradicar la infección. Veremos más adelante las recidivas. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que se recomiendan usar en la tricomona? Utilizamos el tinidazol, utilizamos el metronidazol. También aquí es importante reseñar que tanto para la vaginosis bacteriana como para la infección por tricomona podemos utilizar el senidazol. También es de vida media larga y podemos utilizarlo en dosis oral única. ¿De acuerdo? Pero tenemos que acordarnos que tanto el tinidazol, metronidazol, senidazol tienen una serie de efectos adversos que nosotros debemos de recordar. Son algunos no tan severos como pueden ser el sabor metálico en la boca o las náuseas, pero también pueden alterar el INR y también pueden alterar otros parámetros del hemograma. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Para la vaginitis fúngica, se puede utilizar tratamiento oral con fluconazol como tratamiento vaginal con cotrimazol, miconazol, terconazol. Realmente depende de lo que desee la paciente o veremos más adelante si está en estado de embarazo o lactancia, que es lo que debemos utilizar. Igualmente que con la vaginosis bacteriana no se recomienda ni tratar a la pareja ni se recomienda realizar una comprobación microbiológica en todos los casos, en aquellos casos que tengamos recidivas, en aquellos casos de vaginitis fúngica complicada. Entonces tendremos que pensar en otros tratamientos o en otras pautas de tratamiento. Por ejemplo, podemos también utilizar el fluconazol, pero no como dosis única, sino repetimos dosis a los 3 días. Siguiente diapositiva está el manejo de las recidivas, nuestro segundo escenario. Nosotros podemos haber tratado una infección, fantástico, pero tenemos aquellas pacientes que recidivan. Entonces, dependiendo cuál sea la infección bacteriana, tenemos que tener en cuenta cuáles pueden ser primero las causas más importantes de nuestra recidiva para con eso tratarla, ¿sí? Entonces se considera que una vaginosis bacteriana es recurrente o persistente cuando tiene más de 2 episodios al año. Entonces, ¿qué debemos de hacer con estas pacientes? Veremos más adelante que tenemos otros tratamientos coadyuvantes que nos pueden ayudar, pero si la paciente tiene una vaginosis bacteriana necesitamos tratarla. Entonces necesitamos utilizar un antibiótico como es el metronidazol y podemos utilizarlo en pautas largas como pueden ser en óvulos vaginales dos veces por semana durante 4 meses. En la tricomona, normalmente la tricomona es porque o no hemos tratado a la pareja
o porque no hemos dado las recomendaciones suficientes. Por ejemplo, nosotros debemos de acordarnos que en la paciente con una infección por tricomonas debemos, además de recomendar el tratamiento a la pareja, de tratar a la pareja, nosotros debemos de recomendar la abstinencia sexual y además debemos de verificar microbiológicamente que hemos conseguido erradicar la infección. Son muy pocos los casos de recidivas y sí es verdad que se han visto algunas resistencias al metronidazol, por eso, como veremos más adelante, la guía colombiana recomienda utilizar timidazol. Y por último, la vaginosis por cándida, que es la más frecuente en recurrencias. Nos encontramos muchas veces pacientes con cándida recurrente. Como veremos más adelante, es muy importante que no solo valoremos la infección, sino que veamos cuáles son los factores de riesgo que tiene la paciente. Si nosotros no modificamos esas conductas de riesgo, factores de riesgo, si son modificables, nosotros, por mucho tratamiento que pongamos, vamos a tener recidivas. Entonces también tenemos que tener en cuenta que hay algunas candidiasis que son no albicans. Para esas candidiasis no albicans, el fluconazol oral dosis única o incluso con una segunda dosis a los 3 días no es lo más recomendado, sino los tratamientos por vía vaginal, como es el miconazol, como es el cotrimazol. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta en las candidiasis no albicans. Si es una candidiasis albicans, la más frecuente, podemos utilizar el cotrimazol en crema vaginal o el fluconazol 150 durante 6 meses de forma semanal. Bueno, y viene nuestro tercer escenario, que es el manejo de la patología no infecciosa. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es qué irritantes tiene la paciente y qué factores de riesgo que le hayan llevado a esta infección que muchas veces es crónica. Entonces, en esto, como lo mencionábamos en los módulos anteriores, son todos esos irritantes como son la ropa interior de licra, los jabones que tienen muchos perfumes, que tienen muchos componentes químicos. Lo mejor siempre es usar un jabón con un pH bajo, ojalá de 5, que tiene igual, si lo recuerdan de los módulos anteriores, el mismo pH vaginal, que no nos va a alterar la flora vaginal en todo ese ecosistema que es el que nos ayuda a mantener el equilibrio para evitar estas infecciones. Todos esos otros factores de riesgo, como son diferentes enfermedades que ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, para el manejo de estas patologías podemos utilizar un corticoide. Inicialmente, pues ese corticoide es de uso tópico vaginal. Siempre tener en mente que sean productos que sean específicos vaginales, que son probados, que no nos van a irritar en dado caso que la paciente se confunda y no se coloque ese medicamento intravaginal. Y eso lo digo claramente porque hay medicamentos tópicos que se pueden usar afuera en la región del perine, pero no se deben usar intravaginalmente porque nos pueden alterar todo ese ecosistema. Entonces, importantísimo si vamos a usar estos corticoides también tener mucha precaución de no usarlos con mucha frecuencia porque nos pueden causar atrofia de la mucosa vaginal. Y aquí ustedes a la derecha tienen ustedes los diferentes corticoides que podemos usar. Está la hidrocortisona, el clobetasol, la betametasona, el aceponato de metilprednisolona. Todos estos son compuestos vaginales ya aprobados y que son seguros para el tratamiento de estas patologías. Entremos ahora en dos escenarios importantes para todos como ginecostetras y son los escenarios del embarazo y la lactancia. ¿Por qué son situaciones especiales? Pues uno, los fármacos que utilizamos pueden ser nocivos y dos, pues estas infecciones vaginales nos pueden complicar la gestación como veremos más adelante. Entonces es importante reseñar que para la vaginosis bacteriana no nos cambia el tratamiento, tanto metronidazol como clindamicina los podemos utilizar, son categoría B en la misma posología, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que se debe de tratar también la vaginosis bacteriana asintomática,
porque nos puede complicar el embarazo, como veremos más adelante. Y otra es que debemos de hacer un control microbiológico post-tratamiento, que no es así recomendado en las pacientes que no están en embarazo. Por otro lado, en la vaginitis por tricomona tampoco nos cambia el tratamiento. Metronidazol, dosis única de 2 gramos. Como decíamos, en las pacientes no embarazadas está recomendado el tinidazol primero que el metronidazol. Cualquiera de los dos son útiles, cualquiera de los dos tienen una buena acción terapéutica, pero hay algunos casos de que no es suficiente el metronidazol porque hay resistencias. Entonces, en el embarazo el tinidazol es de categoría C, por eso se recomienda de primera línea el metronidazol. Y igual que fuera del embarazo, siempre hay que hacer un control microbiológico posterior. Y por último, la vaginitis por cándida. Entonces, la única cosa, recordar que el fluconazol es categoría C, que no se recomienda de primera elección durante el embarazo, y por eso utilizamos el cotrimazol o el terconazol. Y otra cosa muy importante en la cándida, en el embarazo, que no debemos de hacer unos regímenes cortos de tratamiento, al menos 7 días de tratamiento, y siempre realizar también un control microbiológico posterior. Sobre la lactancia, ¿cuál es el problema fundamental? Que los nitroimidazoles son secretados por la leche materna, entonces pueden tener efectos nocivos para el feto, los mismos efectos adversos que nosotros hablábamos para la paciente no embarazada pueden tenerlos el recién nacido porque son secretados por la leche materna y de esa forma también serían absorbidos por el recién nacido. Por eso se recomienda durante el tratamiento con nitroimidazoles, con metronidazol, silnidazol o tinidazol, descontinuar la lactancia. ¿Durante cuánto tiempo? Pues el metronidazol, que es de vida media más corta, con 24 horas es suficiente. Como es dosis única, unas 24 horas más después de la dosis y es suficiente. Sin embargo, el tinidazol, que tiene una vida media más larga, se recomienda 72 horas de postergar la lactancia. Y sobre la vaginitis por cándida, pues lo mismo, no debemos utilizar el fluconazol, entonces el cotrimazol tópico. Bueno, aquí tenemos para resumir todo esto que hemos estado mencionando, el algoritmo que es, lo tenemos. Nosotros vemos que aquí es una diapositiva igual un poquito pequeña, ustedes pueden hacerla un poquito más grande, igual la tienen en los módulos. Ajá, este pues algoritmo es, lo hemos sacado y es importante tenerlo bajo la manga, y esto porque son todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Entonces aquí tenemos primero que todo el manejo empírico para el tratamiento de estas patologías en la paciente no embarazada. Entonces, primero que todo tenemos el tinidazol más el fluconazol en dosis única, siempre teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado anteriormente, que ya hemos hecho una buena anamnesis y un buen examen de la paciente. Con eso pues podemos asegurar un mejor tratamiento. Entonces, primero que todo, el tinidazol y el fluconazol en dosis única. El tinidazol, entonces repasemos, 2 gramos, y el fluconazol de 150 miligramos. Aquí sí, entonces vamos a dividir en los tres escenarios que hemos hablado del síndrome de flujo vaginal. Primero que todo, la cándida, el manejo de la vaginitis por cándida. Entonces, dentro de esto tenemos el fluconazol, que es la dosis de 150 miligramos en dosis única, y también podemos utilizar el clotrimazol 500 miligramos en dosis única también intravaginal. Tenemos el segundo escenario, que es la tricomona vaginalis. Entonces, para el tratamiento de entonces tenemos el tinidazol, los 2 gramos ya mencionados en dosis única. Aquí en esto pues les voy a comentar algo de lo que hablaba la doctora Montserrat antes, que uno de lo que más, digamos que
produce como que la gente no se tome estos tratamientos son los efectos secundarios, y dentro de estos está el mal sabor que mencionábamos anteriormente. Esto es muy fácil de, digamos, de prevenirlo y para que las parejas y las pacientes lo sigan, y es que se lo tomen en la noche, antes de acostarse. Al tomárselo en la noche, al otro día están perfectos y no van a tener ningún efecto de estos que les van a molestar el tratamiento y ser causa de que no lo sigan. Entonces, pues, este es un beneficio pues, de estas dosis únicas que hemos estado hablando. Una segunda dosis, opción de manejo, entonces está el metronidazol en 2 gramos, también en dosis única, oral. Y es importantísimo, si ustedes recuerdan el efecto antabuce de estos imidazoles, y es que no deben tomar alcohol ni el día que toman el medicamento ni 5 días después, porque si ustedes recuerdan los efectos son bastante severos. Entonces es importantísimo no olvidar esta parte. Y tenemos el tercer escenario, que es cuando sospechamos una vaginosis bacteriana. Entonces, de esto entonces tenemos el manejo con tinidazol, igual como lo hemos mencionado anteriormente, 2 gramos en dosis única, o un secnidazol también en 2 gramos en dosis única, oral. Y si tenemos contraindicación a la toma de los imidazoles, es importante siempre tener ese otro bajo la manga y no olvidarlo, y es el manejo con la clindamicina vaginal. La clindamicina viene en una concentración de 2% y vamos a dar 5 gramos al día. Si nosotros lo extrapolamos a lo que hacemos en nuestra práctica, más o menos estos son 3 centímetros intravaginal, y se debe dar el tratamiento durante 7 días. Bueno, vamos a continuar entonces y seguimos entonces con el segundo algoritmo también del Ministerio de Salud, y es el manejo de la paciente embarazada. También podemos hablar de un manejo empírico si tenemos en cuenta lo que ya hemos hablado antes, una buena anamnesis y un buen examen clínico. Y esto lo reforzamos porque es que no podemos olvidar la clínica. Con la clínica nosotros podemos siempre pues, organizar muy bien estos manejos, y más cuando tenemos en mente pacientes que son de difícil manejo porque tienen difícil acceso a la salud, porque vienen hoy y no pueden volver. Entonces siempre es clave tener en mente la clínica que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo vamos a mencionar el tratamiento? Entonces podemos dar un esquema que nos sirve, digamos que para todo, que es el metronidazol, en el cual mezclamos el metronidazol con el clotrimazol. Vamos a dar metronidazol 500 miligramos cada 12 horas y clotrimazol 100 miligramos intravagina por 7 días. Con eso estamos dando el tratamiento tanto para manejo bacteriano, o ya sea para la tricomona, o sea también incluimos ahí para la candidiasis, la Candida albicans o la candidiasis vaginal. Entonces, vamos a ver el primer escenario cuando tenemos ya un manejo específico de sintomatología específica para Candida en el embarazo. Entonces, primera opción, tenemos el clotrimazol, 100 miligramos intravaginal, igual por 7 días. Una segunda opción es el terconazol, 0.4%, y la crema vaginal, y vamos a dar 5 miligramos intravaginal por 7 días. Igual lo que hablábamos anteriormente, más o menos eso corresponde a unos 3 centímetros intravaginal en la noche. Bueno, y aquí de pronto vale la pena mencionar por qué en la noche, pues porque es el momento en el que la paciente se va a acostarse, a dormir, y es el momento en que ya aseguramos que esta dosis de medicamento esté más en la vagina, y vamos a asegurar que esa prolongación del medicamento ahí vamos a tener un mayor tratamiento y mejoría de su sintomatología.
Bueno, pasemos al segundo escenario, que es la tricomona vaginalis. Entonces, primera opción, tenemos el metronidazol, 2 gramos en dosis única, y el tinidazol igualmente 2 gramos en dosis única. Igual, tener las mismas indicaciones, pues además de que la paciente está embarazada y no debe tomar alcohol, pues también recordar los efectos del alcohol con estos medicamentos. Importantísimo también para reforzar que no deben tener relaciones las pacientes durante el tratamiento para que ese tratamiento sea más exitoso. Y vamos a el tercer momento, y es cuando posiblemente tenemos una vaginosis bacteriana. Entonces, como primera opción tenemos el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, vía oral. Y como segunda opción, la clindamicina, 300 miligramos cada 12 horas, tabletas de 300 miligramos e igualmente por 7 días. Como lo mencionamos anteriormente en el anterior flujograma, si tenemos alguna contraindicación para el manejo de los imidazoles, entonces también podemos dar el manejo con clindamicina, crema intravaginal de 5 gramos al día intravaginal por los 7 días que ya hemos estado mencionando. Entramos aquí en el capítulo de complicaciones. Entonces primero vamos a hablar de las complicaciones obstétricas y posteriormente de las ginecológicas. Entonces, dentro de las complicaciones obstétricas debemos de tener en cuenta que se ha descrito que la vaginosis bacteriana causa un aumento del riesgo tanto de aborto tardío espontáneo como de ruptura prematura de membranas, prematuridad y corioamnionitis. También de endometritis por posparto. También tenemos que tener claro que esa vaginosis bacteriana nos puede generar una sepsis postnatal. Sobre el riesgo aumentado de VIH, eso es tanto en las madres como en los recién nacidos. La tricomona se ha visto relacionada, es una enfermedad de transmisión sexual. Y recordemos, como veíamos en módulos anteriores, que cuando tenemos una paciente con tricomona tenemos que hacer un estudio de otras enfermedades de transmisión sexual. Es importante reseñar por esto que dado que estas infecciones vaginales tienen un riesgo aumentado de complicaciones en el embarazo, se debe de hacer siempre una revisión microbiológica para comprobar que el microorganismo ha sido eliminado. Sin embargo, hay una serie de dudas de si realizar un frotis vaginal para todas las pacientes embarazadas es necesario o no, aunque se ha visto que algunas complicaciones obstétricas, como las que acabamos de describir, están relacionadas con la vaginosis bacteriana, tampoco se ha visto que disminuyan estas complicaciones si se realiza un frotis de forma universal a todas las gestantes. Sin embargo, esto está en duda y en algunos protocolos obstétricos sí se recomienda hacer siempre un frotis de flujo vaginal al inicio del embarazo y por supuesto siempre que haya clínica. Y como decíamos anteriormente, si tenemos una paciente con un síndrome de flujo vaginal en el embarazo, ya sea sintomática o asintomática, debemos de tratarlo y posteriormente comprobar microbiológicamente que ese frotis de flujo vaginal ya no sale negativo. Sobre las complicaciones ginecostétricas, está claro que hay algunos procedimientos ginecológicos que se ven complicados con una vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana ha sido la infección que más se ha visto relacionada con complicaciones ginecológicas. No todos los procedimientos ginecológicos se ven complicados con una vaginosis bacteriana. Por ejemplo, una histerectomía, todas esas intervenciones abdominales sí se ven que tenga en contacto el lecho quirúrgico con la vagina, sí se ven complicadas por la vaginosis bacteriana. No así, por ejemplo, no es necesario realizar
un frotis de flujo vaginal siempre que vayamos a poner un dispositivo intrauterino. Por supuesto que si la paciente tiene clínica, primero deberíamos tratar esa infección vaginal y luego poner el dispositivo intrauterino. Sobre la enfermedad inflamatoria pélvica, pues se han hecho muchos estudios y sí se ha visto relacionado la vaginosis bacteriana con la enfermedad inflamatoria pélvica. Sin embargo, cuando se han realizado intervenciones de disminuir la vaginosis bacteriana, no ha disminuido la enfermedad inflamatoria pélvica, con lo cual pues no hay confirmación científica que nos indique que la vaginosis bacteriana sí o sí tiene relación con la enfermedad inflamatoria pélvica, aunque hay suficientes estudios como para relacionarla. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que hay algunas infecciones como es la vaginosis bacteriana o la infección por tricomonas que pueden dar lugar a una sintomatología crónica en la paciente, como es el mal olor genital crónico. Entonces, estos son complicaciones que alteran la vida normal de la paciente y nosotros tenemos también que tenerlas en cuenta. Sobre el dolor introictal crónico, también tenemos que tener muy en cuenta que esta patología pues puede incidir mucho sobre la vida de la paciente y tiene mucha relación con la infección por cándida. Sobre la uretitis o cistitis, se ha visto relacionada con la infección por tricomonas. Eso está claro y podemos tener uretritis y cistitis por tricomonas. No así se ha visto que haya uretritis o cistitis por Gardnerella o por cándida. Es algo no habitual, sino ya pues de pronto en pacientes comprometidos. Pero sí que es cierto que todas aquellas infecciones vaginales como la cándida o la candidiasis o la vaginosis bacteriana que nos alteren ese microbiota vaginal normal pueden predisponer a ese aumento de infecciones urinarias por ese ascenso del E. coli desde la flora intestinal. Por supuesto, como siempre decimos, la infección por tricomonas es una enfermedad de transmisión sexual y debemos siempre revisar otras enfermedades de transmisión sexual, como el VIH o el herpes genital. Entonces es muy importante la consejería y prevención. Entonces, pues dentro de esto es importante darle una buena asesoría a las pacientes y acerca de cómo prevenir todas estas enfermedades. Y aquí volvemos a lo mismo. Muchas veces no es fácil con los tiempos tan cortos que tenemos hoy en consulta, pero definitivamente esto hace parte del éxito de estos tratamientos y de que no haya reconsultas porque simplemente con una buena educación podemos resolver muchas cosas. Entonces, dentro de esto, pues tenemos los hábitos de vida, que la paciente siga los hábitos de vida saludable. Entonces, dentro de esto es no colocar irritantes vaginales. Aquí, pues, para recordar algo de los módulos anteriores, hablábamos en algún momento de las duchas vaginales, que nos pueden cambiar ese pH vaginal y nos pueden alterar el ecosistema y eso puede ser causa de infecciones o de recidivas. Evitar la humedad genital. Entonces, una paciente que tiene problema con estos a repetición, es importante simplemente que si va a vacaciones, al mar, a la piscina o en el día a día si le gusta hacer piscina, que no se deje el vestido de baño, sino que se lo cambie o si va a permanecer, digamos, en la playa, pues que se cambie y se coloque ropa seca para evitar estas complicaciones. También se ha visto el tabaco que está relacionado con estas patologías y las recidivas o diferentes alergenos. Entonces ahí están las diferentes toallas higiénicas, Rapigel o los diferentes los tampones. Ya sabemos que estos deben ser usados en tiempos no mayor de 6 a 8 horas para evitar las diferentes complicaciones. Los jabones también con olores, con pH bajo como lo habíamos dicho anteriormente. El papel higiénico, evitar que sea de olores o de colores, porque todo esto
y todas estas sustancias materiales pueden tener alergenos que nos pueden complicar a la paciente en algún momento dado. También debemos tener en mente la identificación de los diferentes factores de riesgo que nos pueden complicar a las pacientes. Y aquí tenemos las diferentes enfermedades que nos inmunosuprimen a las pacientes, como puede ser una diabetes, y estos pueden ser causas de estas infecciones a repetición, al igual que los tratamientos hormonales, que también pueden tener estos efectos secundarios. Y tener en mente y preguntar y evaluar acerca de las diferentes parejas sexuales que se tienen, las recomendaciones de los diferentes métodos de barrera que nos evitan las infecciones recurrentes y complicaciones de infecciones mucho más severas. Y muchas veces, dependiendo y según lo que hemos hablado anteriormente, si hay necesidad, hacer los tratamientos a la pareja para evitar estas recidivas. Y pasamos al capítulo final, que es otros tratamientos en el síndrome de flujo vaginal. Desde hace años se están utilizando los probióticos. Los probióticos realmente son bacterias vivas, son microorganismos que están vivos, son lactobacillus también, son cepas que nosotros podemos utilizar para intentar volver a tener esa microbiota vaginal normal, ¿sí? Entonces están basados en esa fase fisiopatológica de la alteración de la microbiota vaginal, que es el concepto que tiene el síndrome de flujo vaginal. Donde se ha visto que son más útiles es en la vaginosis bacteriana. Sin embargo, también se utilizan en la candidiasis y también se pueden utilizar en la vaginitis por tricomonas. Entonces tenemos que tener claro que los lactobacillus no son solamente los que todos los lactobacillus no nos van a servir para restablecer esa microbiota vaginal. Hay algunos lactobacillus que se utilizan para restablecer la flora intestinal. Entonces, los que hoy en día se utilizan, los que se han visto útiles para este tratamiento proadyuvante en el tratamiento del síndrome de flujo vaginal, son esos tres que tenéis ahí: el Lactobacillus ramosus, el Lactobacillus reuteri y el Lactobacillus acidophilus, que es el único que sí se ha comprobado que puede ser utilizado vía oral. Los otros dos se deben de utilizar vía vaginal. Entonces, ¿cómo utilizaríamos este tratamiento? Teniendo en cuenta que son microorganismos vivos y que lo que intentan es restablecer esa microbiota, pues esos microorganismos van a hacer la misma función que la microbiota normal, pues disminuyen el pH, son antimicrobianos para esos gérmenes que no son los normales de la flora vaginal, y entonces los debemos de utilizar después del tratamiento antimicrobiano. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando hemos terminado el tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo si los damos por vía vaginal o los damos por vía oral. La vía de absorción oral necesita un tratamiento de más larga duración, de hasta 30 días. Sin embargo, si lo utilizamos vía vaginal, lo podemos utilizar entre 5 y 10 días después de haber terminado el tratamiento antimicrobiano. Sobre todo, son muy importantes en las recidivas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones las recidivas se producen porque, o bueno, no ha sido suficiente ese antimicrobiano, o en otras ocasiones porque, aunque hemos eliminado ese antimicrobiano, no se ha conseguido restablecer la flora normal, esa microbiota, con lo cual tenemos un campo abierto para que vuelva a aparecer esa infección o aparezcan otras infecciones por esa alteración del equilibrio de la microbiota. Entonces es muy utilizado en las recidivas y se puede utilizar de una forma larga, podemos utilizarlo hasta 6 meses, se ha visto que es útil en esas pacientes con recidivas que utilicen su tratamiento antimicrobiano, que luego hagan su probiótico y los meses siguientes que hagan en las mismas fechas el tratamiento de probiótico para mejorar esa microbiota, ¿sí? No se ha visto complicaciones en los probióticos y solamente
la única apreciación que se hace es que aunque no hay casos de ninguna infección en esos pacientes inmunocomprometidos, en esas infecciones oportunistas, pues sí se tenga en cuenta en aquellos pacientes inmunocomprometidos, aunque no hay casos reportados de complicaciones por los probióticos. Y por último, para tenerlo en cuenta, porque es un tratamiento muy nuevo, es el cloruro de decualinio. Es un antiséptico, realmente sale de nuestra cabeza, porque si lo que tenemos es una infección, lo que tenemos que poner es un antimicrobiano. ¿Cómo vamos a poner un antiséptico? Pero sí se ha visto efectivo. Y de hecho, en Europa está aprobado para las infecciones vaginales simples, no aquellas recurrentes, no aquellas complicadas, en pacientes normales que no tengan factores de riesgo o coadyuvantes que les puedan llevar, sino aquellas infecciones vaginales en nuestra paciente normal, aquellas pacientes sí podríamos utilizar el cloruro de decualinio. Entonces, es un tratamiento que se utiliza también por vía vaginal durante 6 días y pues donde se ha visto mayor uso, donde se ha visto mayor efectividad es en la vaginosis bacteriana, pero también está escrito en la utilización para candidiasis, no así para tricomona, que para tricomona podría ser coadyuvante, pero el tratamiento de la tricomona sigue siendo los imidazoles. Hasta aquí llega nuestra presentación. Ha sido un poquito el repaso de los módulos 3 y 4 y tenemos una serie de preguntas que han hecho ustedes con anterioridad. Entonces, no sé si primero pasamos a esas preguntas y si luego ustedes pues tienen alguna pregunta más que quieran hacernos en tiempo real, pues las vamos contestando. Entonces, una de las preguntas que nos planteaban ustedes es esta primera. Respecto al tratamiento en embarazo y lactancia, donde se recomienda el uso de metronidazol 500 cada 12 horas durante 7 días en vaginosis bacteriana y en tricomoniasis, no en tricomoniasis, para la tricomona se sigue recomendando dosis única de metronidazol 2 gramos. Se indica que se debe suspender la lactancia materna en casos de tricomoniasis. Entonces la pregunta es, ¿metronidazol se debe dar en el embarazo y en la lactancia o está contraindicado? Son dos cosas diferentes. El metronidazol es categoría B, se puede dar en el embarazo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esos efectos adversos que hablábamos. Entonces, en la lactancia, como es secretado por la leche materna, también podemos tener esos efectos adversos en el neonato. Por eso, en la lactancia no es que se recomiende que no se puede dar, pero debemos de suspender la lactancia durante el tiempo de absorción del medicamento, ¿sí? Son como dos procesos diferentes, ¿sí? Embarazo y lactancia. Sobre la segunda. Bueno, la segunda pregunta ¿es necesario hacer prótesis vaginal y cultivo en una paciente cuya clínica es claramente sugestiva de etiología del síndrome de flujo vaginal? Esto teniendo en cuenta lo que expusieron de que el 40% de las pacientes se le realiza tratamiento empírico y no responden al tratamiento. A ver, para esta pregunta es importante ver a quién tengo al frente y qué tipo de paciente tengo al frente, qué complicaciones tiene, qué factores de riesgo tiene, qué patologías asociadas tiene. ¿Sí? Hablábamos de la diabetes o diferentes patologías que nos inmunosuprimen a la paciente y que nos hacen tener más riesgo de estas residuas, así como los diferentes factores de riesgo o alergenos o cosas que nos puedan complicar y hacer que haya una recidiva. Normalmente, si uno tiene una paciente con una clínica clara del flujo, las características y al examen físico, usualmente los tratamientos son exitosos. Hablábamos también de que algunas veces se ha visto que con el metronidazol también se ven recidivas. Entonces, pues en ese momento pues hay que mirar si se debe cambiar el tratamiento. En una paciente que sí tiene tratamientos que se le han dado a repetición y que sigue con el problema, esta es la paciente que debe
incluso hacérsele un cultivo vaginal para ir a un tratamiento seguro. Y aquí viene otra parte que es, ahí en ese momento es evaluar si cómo está la pareja, si hay alguna sintomatología para dar el tratamiento también a los dos. Em, y se me volvió algo que iba a decir. Sería pues más o menos esto lo que más importante tenemos que tener en mente acerca de si hago frotis o cultivo y cómo sigo estas pacientes. Sí, tanto las complicaciones o la paciente que tenemos como aquellas que están muy claras por la sintomatología y la clínica. Entonces son dos conceptos como un poquito diferentes. Sobre la tercera, ¿qué opina del manejo combinado con senidazol y fluconazol y en qué casos debe utilizarse? Pues está claro que es un manejo empírico perfecto para tratar las tres infecciones. El fluconazol para nuestra candidiasis, el senidazol nos serviría tanto para la vaginosis bacteriana como la vaginitis por tricomona. Entonces, ¿cuál sería el único problema? Si utilizamos el senidazol dosis única, porque eso lo podemos, si sabemos que podemos utilizarlo para la tricomona, pensar si sería suficiente, porque nos indican que el metronidazol no podemos utilizarlo en dosis única en la vaginosis bacteriana. Sin embargo, tanto el tinidazol como el senidazol sí se pueden utilizar en dosis única para la vaginosis bacteriana porque tienen vidas medias más largas. Entonces, pues sería un buen tratamiento empírico para cualquiera de las tres infecciones poder erradicarla. Sí, si uno tiene la clínica y uno ve a la paciente y ve que la característica es de un flujo mixto, sí, que no es solo cándida y que también tiene mal olor, todas las características que hemos mencionado anteriormente, en ese momento es cuando está indicado el tratamiento combinado. Si claramente tú ves que es una infección por cándida, pues en ese momento pues no vale la pena hacer un manejo de estos combinados. Entonces, pues ahí volvemos a la misma situación y lo mismo que hemos comentado antes, que la clínica prima aquí la mayoría de las veces, que eso es algo que no se hace hoy en día, que es examinar a la paciente. Por eso lo reforzamos una y otra vez durante la charla, porque es parte del éxito y que también pues nosotros como médicos dentro de nuestra práctica clínica seamos exitosos. Bueno, entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Recomienda tratar a la paciente embarazada con vaginosis bacteriana sintomática? Bueno, ¿y qué manejo daría? Esta pregunta, pues dentro de la charla, lo que hemos estado mencionando, ha estado resuelta y la respuesta es sí, se debe tratar. Recuerden que tenemos un pasajero en camino y que debemos cuidarlo y que estos bebitos tanto se nos pueden comprometer las pacientes por infecciones como una coriamnionitis y que después nos lleve a una infección puerperal, o el feto que también nazca simplemente con una neumonía, simplemente por un manejo que no se ha dado en el momento adecuado. Y aquí viene la otra patología seria que nos complica nuestro feto con todas las secuelas de morbimortalidad, que es el embarazo pretérmino, el parto pretérmino, por una falta de un tratamiento de algo tan sencillo como es una vaginosis bacteriana. Los manejos son los que hemos mencionado anteriormente, con metronidazol, con todos los imidazoles, como ya lo hemos mencionado. Sobre si se pueden utilizar, como preguntan en la número 5, que si pueden utilizarse los probióticos en gestantes que han tenido vaginosis recurrentes. Sí, los probióticos se pueden utilizar en el embarazo. Eso era lo que iba a mencionar en la pregunta 1. Sí, claro. Son lactobacilos. Acuérdense que los lactobacilos nos mantienen un pH bajo y nos van a ayudar a prevenir toda esta desestabilidad del ecosistema. Pero sigue que te interrumpí, Sí, no, qué pena. básicamente eso es importante tener en cuenta, que los probióticos son un tratamiento coadyuvante, no son un tratamiento en sí
para eliminar ninguna infección. Entonces son un tratamiento que no se han reportado complicaciones por el mismo y que no hay ninguna contraindicación en ninguna etapa de la vida por utilizarlo. Sobre la siguiente, una paciente con vaginosis bacteriana, es tratada con metronidazol, pero su pareja no. Las guías no recomiendan el tratamiento de la pareja en la vaginosis bacteriana, efectivamente. Esta paciente se reinfecta después de volver a tener relaciones sexuales con su misma pareja. ¿En qué casos debe tratarse la pareja cuando hay casos de vaginosis bacteriana? Mi pregunta sería, ¿cómo saben que se reinfecta por tener relaciones con su pareja? O sea, realmente se considera que la vaginosis bacteriana es una alteración del equilibrio de la microbiota, ¿sí? La Gardnerella no está reportada que dé lugar a infecciones en el varón. Entonces, debemos de tener en cuenta que el tratar a la pareja pues, puede no ser imprescindible, probablemente tampoco no tiene por qué hacer ningún daño. Siempre hay que hacerlo, siempre en aquella paciente que tenga una infección por tricomonas. Ahí sí, siempre es una enfermedad de transmisión sexual. También debemos hacerlo siempre en aquellas parejas de las pacientes que tengan pues, sintomatología que está descrito en mayor medida en la vaginosis, en la vaginitis por cándida, esas balanitis que tienen los varones, pero sin embargo no se recomienda realizar un tratamiento a la pareja en una vaginosis bacteriana porque no se ha visto que esa sea la mayor utilidad. ¿Que se puede utilizar? Se puede utilizar, pero siempre debemos de pensar que lo que debemos de hacer es restablecer esa microbiota. Siempre debemos de tenerlo en cuenta en cualquier infección vaginal, pero sobre todo en la vaginosis bacteriana. Sí, y pues esto mismo es el concepto de la siguiente pregunta, de qué tan efectivo y necesario es el tratamiento en la pareja en ambas patologías, tanto la vaginosis y las vaginitis infecciosas, que es lo que ya hemos mencionado. Creo que eso también está resuelto, ¿no es cierto? Bueno. Pasamos a una que han hecho ustedes online. ¿Por qué no tratamiento en pareja para todos los casos? En el curso es claro que no es indicación, pero ¿por qué no es indicación? Primero, en el caso de la tricomona la dejamos aparte, ¿sí? Porque ahí sí es indicación, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por la vaginosis bacteriana, lo que acabamos de decir. Realmente no se ha visto efectivo el tratar a la pareja para disminuir las recidivas. No hay ningún estudio con suficiente evidencia científica que apoye tratar la vaginosis bacteriana para disminuir las recidivas en la paciente con infección por vaginosis bacteriana. En la cándida, pues lo mismo. Realmente si no ha dado una infección al varón, o sea, una balanitis, no está descrito que el tratamiento sea necesario en la pareja para que no haya recidivas. Seguimos con esto. Tenemos aquí una pregunta nueva en cuanto a las niñas, pero si quieres la unimos a otra que tenemos más adelante para las niñas. Si quieres, déjanos ahí y ya volvemos allá. Entonces, sigamos con esta pregunta, la pregunta 8. En casos de vaginitis por cándida, ¿recomienda el tratamiento combinado tópico con clotrimazol y clindamicina y en qué casos específicamente? No, si es cándida, es cándida. Y el tratamiento son con manejo específico para el clotrimazol y si en dado caso puedes agregar el fluconazol y como lo mencionábamos anteriormente en periodos prolongados dependiendo si es recidivas y dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Unirle la clindamicina si no tiene ninguna característica de patología infecciosa, de vaginosis bacteriana o por tricomona, no debe
utilizarse. No tiene ninguna indicación. Sobre la siguiente, los probióticos están indicados en el tratamiento coadyuvante de vaginosis y vaginitis. ¿Cuáles recomiendo utilizar? Pues los que hemos visto. Realmente, como hablábamos anteriormente, hay muchos lactobacillus comercializados, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los lactobacillus que se ha visto que son útiles como tratamiento coadyuvante en las infecciones vaginales, que repetimos que son el Acidophilus, tanto vía vaginal como vía oral, y los dos que tenemos para vía vaginal, que es el Ramophilus y el Reutisi. Bueno, la siguiente pregunta creo que también la hemos contestado con las diapositivas anteriores. Los flujos vaginales pueden predisponer cuadros de infección urinaria. Entonces, como ya lo hemos mencionado anteriormente, sí, se pueden, lo pueden predisponer. Yo creo que esa parte también ha quedado clara, ¿no? Sí, sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de probióticos recomiendan para la prevención de los flujos vaginales? Pues también, como estábamos hablando, las de vía vaginal o vía oral, pero las cepas que se recomiendan, no más ni menos. Bueno, en pacientes con aumento de la carga estrogénica, ¿existe algún tratamiento para disminuir el riesgo de aparición del síndrome de flujo vaginal? Pues los probióticos igualmente. Ahí la mejor recomendación es como prevención los probióticos, que son espectaculares. Siguiente pregunta. ¿Qué evidencia tiene el uso de probióticos vía oral como prevención del síndrome de flujo vaginal? ¿Y en qué mujeres estaría recomendarlo? En todas, pues igual como lo hemos mencionado, en todas estas pacientes que tienen estas patologías recurrentes, que siempre vuelven y consultan nuevamente, entonces es muy importante ser preventivos y hacerle todas estas recomendaciones adicionales que nos pueden ayudar a que las pacientes finalmente lleguen al consultorio y le digan uno, por fin ya, después de muchos años ya estoy tratada. Sí, y sobre todo por eso tenemos que tener claro que lo que nosotros debemos de tender es sí a tratar la infección, pero luego a restablecer el equilibrio de la microbiota vaginal. Y en ese mismo camino va la última pregunta, en pacientes que hayan utilizado antibióticos de forma recurrente, el uso de probióticos vía oral puede disminuir el riesgo de aparición de síndrome de flujo vaginal. Pues lo mismo, sí, el uso de probióticos, pero aquellos probióticos que se han visto efectivos para tratar el síndrome de flujo vaginal, aquellos probióticos útiles para restablecer la flora intestinal, pues no es que no vayan a tener efecto, pero está claro que no van a tener el mismo efecto beneficioso que aquellas cepas que sí están recomendadas para o utilizar vía vaginal, o si lo vamos a utilizar vía oral, son suficientes como para también restablecer la microbiota vaginal. Estas serían las preguntas que ustedes nos hicieron anteriormente y creo que tenemos alguna más que han hecho ahora mismo online. ¿Habías pasado una antes de las niñas? En niñas con síntomas vaginales tales como flujo abundante, verde y de mal olor, el tratamiento ideal sería igual que en el adulto. ¿Es necesario el frotis de flujo vaginal? Bueno, aquí es muy similar el concepto que ya hemos hablado. Si nosotros hacemos una anamnesis y miramos cuáles son los signos y síntomas que tiene la paciente, y al momento de examinar tenemos claridad también de qué tipo de flujo es el que tiene la paciente, perfectamente lo podemos tratar. Recordemos, eso lo hablábamos en los módulos anteriores, que a las niñas se tratan, y muchas veces el frotis de flujo vaginal no sale con Ganirela, pero en ella solamente se trata si es sintomático. Entonces ahí viene la pregunta, si
Si el flujo es de mal olor, verde y con las características de una vaginosis bacteriana, se debe tratar. Las mismas dosis, los mismos medicamentos, pero las dosis sí varían dependiendo de la edad de la niña, obviamente. El frotis igualmente se puede hacer, eso se puede hacer con un escobillón que se toma en la muestra del canal vaginal, tratando de llegar hacia el fondo del saco sin molestar a la niña. Y eso únicamente si uno tiene alguna, digamos, duda del manejo ideal, y si piensa uno que la infección no la puede manejar simplemente con el medicamento. Pero es completamente válido hacer el frotis de flujo vaginal en las niñas cuando sea necesario. No es rutina, cuando sea necesario. Y en ese camino viene la siguiente pregunta. ¿Es frecuente encontrar en la consulta madres que traen a su niña en edad prepuberal con flujo vaginal constante que no mancha la ropa interior? Muchas veces refieren mal olor y al solicitar el examen del flujo vaginal le han llamado la atención a este compañero el aislamiento de Corynebacterium. ¿Este paciente hay que iniciar manejo y cuál sería la recomendación? Pues como veíamos en módulos anteriores, hay que recordar que la microbiota de una paciente prepúber es diferente, ¿sí? La concentración de lactobacillus va a ser más baja y vamos a tener concentración de otras bacterias que no siempre producen una infección, no siempre tenemos que poner tratamiento, ¿sí? Podemos encontrar y aislar, por ejemplo, Gardnerella o la bacteria que nos indican. Si la paciente no tiene clínica, no hay por qué iniciar tratamiento. El Corynebacterium por estudios se ha visto y lo semejan o es el mismo a Gardnerella vaginalis. Entonces, pues es el mismo concepto. Ahora, aquí hay algo que es importante tener en cuenta y es de esta pregunta y de la anterior, es por qué la niña está haciendo estos flujos. Y lo más frecuente es que hay que enseñarle hábitos de higiene. Es muy importante, si ustedes recuerdan la anatomía, que la vagina es muy cerquita al ano, entonces si la niña no se limpia adecuadamente hacia atrás, muy fácilmente pueden quedar residuos de materia fecal cerca a la vagina o en el periné que nos van a ser la causa de estas infecciones. Entonces, la mayoría de las veces, educando a nuestra paciente y enseñándole estos hábitos de higiene que son tan básicos, y se van a mejorar de todos estos flujos. Y la importancia de la educación en salud, que como pues hablábamos, a veces las consultas son cortas, que vamos a solucionar el problema, pero muchas veces debemos de recordar que la educación en salud lo que ayuda es a que no aparezcan esos problemas o incluso a solucionarlos porque hay ciertas cosas que de pronto no se conocen. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Bueno. Bueno, entonces, como para concluir el curso, pues esperamos que esto haya sido de provecho para ustedes. Importantísimo y lo vamos a repetir, no olviden la clínica, tenemos que volver a las cosas básicas, como es hacer una buena historia clínica, preguntar todos los síntomas y signos de estas patologías y pues de todo para ir a lo general. Un buen examen físico y con esto tenemos la mayoría de nuestro manejo de nuestras pacientes. Si es necesario, pues hacer exámenes complementarios, ver qué otros factores de riesgo se tienen, qué otras patologías se tienen como base y pues esto es sencillo, pero es lo más importante para que ustedes tengan manejos exitosos y evitemos complicaciones en las pacientes. Y si la paciente está embarazada, el chip es otro y debemos cuidar tanto a la mamá como al feto, que ya hablamos de todas las complicaciones que tenemos que tener y podemos prevenir fácilmente un parto pretérmino con todas las complicaciones de comorbilidad a ese bebito pues ya en su vida postnatal.
Entonces, esto pues es parte de lo que queríamos compartir con ustedes y pues estamos atentos a cualquier duda adicional que se quiera resolver. Sí, este curso ha pretendido sobre todo aclarar conceptos. Muchas veces como ginecólogos pues lo que buscamos es infección, tratamiento, pero ha pretendido dar una vuelta a todo aquello lo que del cambio de concepto del síndrome de flujo vaginal, de ver cuáles son los microorganismos, sabiendo un poco ese cambio es de mentalidad, esa microbiota que se ve alterada, meter dentro de eso nuestro esquema de pensamiento de la necesidad de los antimicrobianos, pero sobre todo dentro del paradigma completo, que es factores de riesgo, complicaciones y sobre todo educación en salud, porque el síndrome de flujo vaginal es algo que vemos continuamente, cualquiera que sea el tipo de paciente o la etapa de la mujer que nosotros veamos más en nuestra consulta, es algo muy recurrente en urgencias también. Entonces, este cambio de concepto de síndrome de flujo vaginal creo que es algo que todos nos debemos de plantear y que, como decía la doctora, puede evitar muchas complicaciones y bueno, pues esa educación en salud para todos nuestros pacientes. Muchas gracias, esperamos que les haya servido. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.